¿Y qué hacen cuando viajan? Miran, conocen, aprenden de otras culturas, estudian, exploran. Hoy vamos a conocer la historia de dos viajeros, pero viajeros a la vieja usanza, dos exploradores. Amado Bonpland, francés, vivió a finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Guido Boggiani, italiano, vivió en la segunda mitad de los 1800. Los dos dedicaron gran parte de su vida a la exploración de Sudamérica, tanto que Bonpland quedó cautivo en Paraguay durante casi una década y Boggiani murió asesinado por una tribu indígena. ¿Por qué hablar hoy de este tipo de figuras? Bueno, para eso tenemos aquí con nosotros a Éric Courtès, novelista y etnolingüista francés, quien está de paso por Montevideo para brindar hoy una charla en la Universidad Católica. También lo acompaña la profesora Ana Ribeiro, a quien ustedes bien conocen ya de la mesa de los viernes, no precisa presentación, y quien fue quien invitó a Courtès aquí a Uruguay. Ana, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Fuera de mi día, porque me toca los viernes, hoy vine mi... Hasta cambiaste de lugar y todo. Sí, cambié de lugar y todo. Cierto, este es el de Juan. Claro, estás ocupando el lugar de Juan. Esta es la silla de Juan. Éric, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, gracias a Dios y a Ana estoy en Montevideo compartiendo con ustedes. Bueno, ¿de dónde surgió el interés por América Latina y por sus raíces? ¿Por qué se ha abocado a estudiar eso? En los años 80 fui mochilero y no me interesaba nada, era medio pendejo. Por ejemplo, estaba cerca de grandes ruinas y no entraba a las ruinas, seguía el camino, andaba con la mochila al hombro. Y después empezar, a partir de los 27, 28, emprendí una carrera de español en la Universidad de París-des-Nanterre y empecé a interesarme en otras cosas más interesantes, música, literatura, antropología. Presenté una tesis de etnolingüística en París-des-Nanterre sobre las influencias del quichua en el habla del noroeste argentino. Estuve casado 20 años con una tucumana, pues todos mis caminos pasan por Sudamérica desde los años 80. El primer viaje fue en el 82, pues 18 más 18 son 36 años de mi vida dedicados a América Latina y en especial a Paraguay. Porque ahí tiene como dos destinos predilectos, ¿no? Sí, Argentina y Paraguay. Sobre todo Paraguay, primero Argentina por mi esposa, y estuve en Tucumán y me interesé en el quichua, y luego me diré voy a hacer lo mismo con el guaraní, porque me interesa el tema del bilingüismo, de la diglosia. Y fui a Paraguay por primera vez en el año 2000 con un argentino de Santiago del Estero, Jorge Juan, y entrevistamos a Robastos. Al día siguiente, el 6 de septiembre de 2000, estaba en la casa de Robastos y esa fue para mí como una revelación, me cambió totalmente la vida. Y no me enteré enseguida, pero me di cuenta de que gracias al intercambio con Robastos, fueron 3 horas de entrevista, de a poco fui entrando en otro juego y me diré capaz que pueda pasar del papel de etnolingüista al papel de escritor, sin ser realmente un escritor de ficción, o más bien un compilador, como un Sol Supremo, un tipo que está a medio camino entre la investigación y la literatura. Por eso hay una abundancia de notas de a pie en los dos libros, en la novela de Bonpland y en la novela de Boggiani, y creo que nunca voy a ser un escritor puro de ficción, que lo deja todo para el lector, y eso me lo reprochan. Es una novela, en el caso de Bonpland, historiográfica, con muchos datos históricos, con muchas notas de a pie, y en el caso de Boggiani es una novela etnográfica, un poco como los inmemoriales de Víctor Ségalen, o sea, una novela que está metida dentro de los pueblos indígenas, y en especial los caduveos, la etnia preferida de Boggiani, y los chamacocos. Antes de hablar de estos dos personajes, sí. ¿Y con Uruguay? ¿Cuál es el vínculo que tiene usted? Ana. No. Ana, nos conocimos con Ana, estábamos calculando hace 10 años más o menos. Ninguno se acuerda exacto el año. No, hace más o menos 10 años y desde luego, no sé si fui yo o si fuiste vos, pero nos comunicamos por el tema de Artigas. Sí. Y todas esas ficciones que giran alrededor del encuentro entre Artigas y Bonpland. Claro. Y no estamos de acuerdo, para mí que nunca se encontraron. Bueno, y ahora estamos también, de acuerdo en eso. Para mí que nunca se encontraron. No, lo que pasa es que aquí hay una imagen que se repitió mucho
mucho Sí, en coinciden en el los mismo libros país, de pero manera no se encontraron. como clásica, que se encuentran y que además Bonpland, hay hasta un retrato, una vieja litografía, que Bonpland le lleva a Artigas, viejo ya en Paraguay, le lleva el primer ejemplar de la Constitución uruguaya de 1830, y que Artigas, el retrato lo muestra así, besa la Constitución y da gracias a Dios y a la vida de poder haber visto su país independiente. Nada más alejado de la verdad. No había posibilidad física, material de que Bonpland lo hubiera conocido. Claro. Creo que tampoco habría posibilidad de que él besara la Constitución de un Uruguay independiente con esa efusión, porque él no habría entendido nunca realmente un Uruguay desprendido su prédica, ¿no? de su proyecto, que era mucho mayor. Entonces, creo que vino por allí, creemos, porque no estamos muy seguros. Yo recuerdo un bar de 18, yo trabajaba en Septiembre FM, y nos contactamos, yo no sé quién fue el culpable. ¿Quién acusó a quién? Yo primero, seguro. Pero fue por la conexión, supuestamente la conexión, porque no se puede demostrar nada, entre Artigas y Bonpland. Y después el tema de Bonpland con el doctor Francia, porque Ana se interesa también mucho en la figura del doctor Francia, y así nos conectamos. Y lo importante, puesto que vamos a empezar con la relación con Uruguay y Montevideo, es que Bonpland cobraba una pensión imperial de Bonaparte. Era el intendente de los jardines de la Malmaison, el castillo de Joséphine de Beauharnais. Hasta que usted murió, ¿no? Empecemos a conocer más de Bonpland. Y se supone que había sido amante de Joséphine también, que Bonpland era un hombre de muchas mujeres, ¿no? Pero lo hacía todo con mucho romanticismo, ¿no? Como el Welbeck, ¿no? Pero estamos hablando de una figura que era naturista, médico, botánico, ¿no? Sí, completo. Y tenía que viajar desde Corrientes, desde Paso de los Libres, en Chalana, bajando Río Uruguay, para cobrar su pensión imperial en Montevideo, y va al consulado de Francia. Estuve buscando ayer, el cónsul de Francia había sido Boucher-Martigny, u otro, no me acuerdo del nombre ahora, pero bueno, tenía que viajar todos los años para demostrar que estaba vivo. ¿Por qué? Porque Arsène Isabel fue antes. Sí, Arsène Isabel, gracias. ¿Por qué tenía que demostrar que estaba vivo? Porque el doctor Francia lo había confinado durante 10 años y en algún momento se supuso que Bonpland había muerto, pero no había muerto, estaba vivo. Pues para cobrar su pensión imperial tenía que viajar hasta Montevideo. Y mira vos, la coincidencia es que Artigas también tenía una pensión imperial de Francia. Artigas cobraba una pensión de Francia. Sí. De Gaspar Rodríguez de Francia. Del Supremo. Del Supremo. ¿Ah, sí? Sí, le pagó del Supremo, no del país Francia. Entonces estoy equivocado. Porque, a ver, poniendo en orden, Bonpland queda confinado dentro de Paraguay, al igual que Artigas, pero en un episodio... diferente lugar, porque diferente lugar, Chaco, ¿no? pero la misma época. Diferentes lugares y circunstancias, pero en la misma época. Él ingresa en territorio paraguayo casi sin darse cuenta, y cuando, observando plantas y demás, bajo la protección de Ramírez, el mismo Ramírez de la famosa traición política al artiguismo, y el entrerriano, ¿no? El entrerriano. Y cuando lo descubren los paraguayos, él procura mostrar una carta de Ramírez como una carta de presentación. Es lo peor que pudo hacer. Claro, Francia termina de darle el golpe y meterlo confinado dentro de Paraguay. Luego, era el científico de la época, era el Stephen Hawking del Imperio francés, hay que decirlo de esa manera. Entonces, aprovecha el confinamiento y se convierte en un herbolario y en el hombre que descubre casi toda la farmacopea contemporánea. O sea, que todo el que tome alguna pastillita debería decir gracias Bonpland, todas las mañanas. Entonces, coinciden las confinaciones, no el lugar, sino el momento. Época. Entonces, de ahí la fantasía de que se encontraron con Artigas alguna vez. Claro, Bonpland sobrevivió en muchos años a Gaspar Rodríguez de Francia, que lo confinó, y a Artigas. Cuando queda liberado de Francia, le ofrecen volver, y él dice que no podría volver a París jamás. Él dice, ¿para qué? Para consolarme viendo una rosa brotar cada tanto en mi ventana y dejar mis árboles amados. Es una carta hermosísima. El científico número 1 del mundo dice, déjenme vivir con los árboles que yo quiero aquí en Paraguay. Entonces, el gobierno francés le da una pensión como el personaje enorme que era para la ciencia, pero él tenía que demostrar que estaba vivo para cobrarla. Por eso bajaba en Chalana hasta Montevideo. ¿Rosario?
No, digo, a mí no me extraña nada que Cortés haya tomado estas dos figuras porque es como un alter ego del propio Cortés. Es decir, termina en Paraguay, por suerte no nos confunde. Uruguay no es Paraguay, pero termina como Bonpland en Paraguay, fascinado con Paraguay, estudiando la lengua en guaraní, y bueno, y me parece que de alguna forma es como una versión siglo XX de estos De hombres del Bonpland, siglo claro. XIX, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Son memorias apócrifas y de verdad que son memorias por poderes. O sea que yo quisiera ser Bonpland. Yo quisiera ser Boggiani, pero no puedo serlo. Y no me arriesgo a entrar en zonas tabú como él hizo con los chamacos bravos. Pues mi aventura está entre los renglones de todas las biografías. Me rodeo de mucha documentación. Bueno, pero ya no corre el riesgo de que lo maten los indígenas como desde el luego. propio Boggiani, Mi ¿no? aventura es libresca y me encontré una autodenominación y tengo un dominio en ese nombre y la página de Boggiani en Facebook que también tiene este nombre. Soy el cazador de exploradores. Voy por detrás de exploradores y de verdad que sueño con ser uno de ellos, pero no lo soy. Pues en mi cuartito, en mi habitación, me imagino que soy Bonpland o Boggiani y escribo en primera persona, para que el lector tenga la ilusión de que realmente es Bonpland, de que realmente es Boggiani. Y escribo desde la muerte, como el supremo de Robastos, ¿tenés? Desde la muerte. Desde la muerte, claro. Son prosopopeas, es un discurso que parte de la muerte. Por eso tu novela se llama Memorias de un muerto, el viaje sin retorno. Claro. Pero hay una gran diferencia entre las dos novelas. En la primera hay mucha ficción, inventé muchísimas cosas sobre Bonpland. Mientras que en la segunda me diré, voy a ser Boggiani como he sido Bonpland, pero voy a poner dentro de la novela, entre comillas, todos los diarios de viaje de Boggiani y el de Cancio, el que encontró sus restos, que hasta ahora no han sido traducidos al español. Y encontré todos los diarios, menos los últimos, contaré después por qué, y los traduje del italiano y de portugués. Y por primera vez en un libro se puede abarcar todo lo conocido de Boggiani en lengua castellana. Esa era la idea. En esta novela hay un 50% de traducciones. De reescrituras, tipo Yo el Supremo de Robastos, y de ficciones puras hay como un 20 o 30%, no más. No es una novela clásica. Mi modelo es Robastos, es el Supremo, es un modelo inalcanzable. Y el segundo encuentro con Robastos, perdón. ¿El segundo encuentro? Yo que me presente a Bonpland de una vez porque tiene una cantidad de elementos que me parece a Bonpland y a Boggiani. Pero tiene razón, pero antes de que presentes a Bonpland, tiene razón de hablar segundo encuentro, porque ahí me pasó algo mágico. Robastos. Sí, cuando me despido de Robastos, es el segundo encuentro, son 2 años antes de su muerte, él me toca el hombro, así me da una palmada en el hombro y me mira y con una mezcla de ironía y de sinceridad, porque me quería mucho, dice, acá lo tenemos al hijo del hombre. Acá lo tenemos al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, uno de sus libros. Al Hijo del Hombre, su obra suprema, con su Supremo. Claro, es una de las novelas supremas de toda la literatura latinoamericana del siglo XX, Hijo de Hombre. Y pues yo salgo así medio mareado, ¿no? Y después me dice, te esperamos para un asado. Y se murió 2 años después. Fueron sus últimas palabras. Pues Robastos me cambió totalmente la vida, ¿tenés? Y Bonpland está en Yo el Supremo. Está en una nota de a pie de página donde dice en su biografía y está en un diálogo tremendo con el Supremo que reemplaza a Patiño Bonpland en algún momento, esos tremendos diálogos de Yo el Supremo que aparecen sin guión. El lector tiene que adivinar quién está hablando y eso ha sido único en toda la literatura mundial, esos diálogos, ese monólogo dialógico, diríamos, de Yo el Supremo. En una frase se resume, Umberto Eco lo dijo perfectamente. Umberto Eco dijo, es la novela más semiótica del siglo XX y es medio ilegible, ¿no? Porque la gente... No, hay que tener mucha intuición para saber quién está hablando, porque pueden ser 2 réplicas seguidas del Supremo, 2 o 3 de Patiño, una nomás, y no tienes guión, pues no puedes saber quién está hablando. Son múltiples voces que hablan. Sí, es un desafío para el lector. Pues no pudiera alcanzar el nivel semiótico de Robastos, pero la idea es la misma, es compilar todos los datos y hablar los muertos. ¿Tenés? Esa es la idea suprema. Vamos a hablar del otro personaje, sí, ¿no? Porque estamos Boggiani, hablando sobre todo. de Robastos y aclaro, es el gran escritor paraguayo, es decir... Y latinoamericano, puedes decir. Bien, pero ubiquémoslo que la relación con Paraguay tuya fundamentalmente viene por ahí. Sí. Pero Bonpland también la tuvo, y no existía Robastos por entonces, pero existía sí Francia. Sí.
Y bueno, hablemos un poco de Bonpland, que tú analizaste tanto en todos los aspectos, porque sí fue médico y ejerció como tal, hizo una primera expedición con Humboldt que lo llevó al norte de América y descubrió que el Amazonas y el Orinoco pertenecían a una misma cuenca. No es un descubrimiento menor. No claro, son dos es ríos, único en todo el mundo. No son dos ríos separados. Claro. En algún momento uno es afluente del otro porque cambian las corrientes. Es importante. Y después hizo todo ese estudio que tenía que ver con lo que él sabía dibujar y analizar en botánica, el herbolario que decía Ana. Es decir, pero contanos algo de Bonpland en Paraguay, Bonpland en la Argentina, Bonpland en sus afectos, es decir, todo lo que acabas de decir fuera del micrófono, porque para ti tiene muchísimos atractivos, más allá del científico. Bonpland era un hombre de mujeres, le gustaban las buenas plantas. Y pues su primera compañera fue Adeline Bonpland, pero nunca se casaron porque no podía divorciar. Era la criada de Joséphine Beauharnais, y después la segunda es una india paraguaya, María Chibiré. Por eso estaba feliz en Paraguay, no quería salir, porque se casó con la hija del cacique, tuvieron 2 hijos juntos, Amado y María. Estaba preso. Cuando estaba, pero él nunca estuvo preso. Bueno, por eso el doctor francés confinado. Pero él se arregló en 10 años para ser el estanciero más rico de la comarca. Abrió un dispensario. Médico. Sí, un aserradero, fabricaba productos a partir de la miel que iba a vender a Itapúa. El tipo era un negociante de primera, era un empresario plantaba innato. Yerba mate, ¿no? Desde luego. Claro. Bonpland no va sin la yerba mate, ¿entendés? Bonpland redescubrió el secreto de la germinación del mate, porque los jesuitas explotaban el mate en sus misiones y después cuando expulsaron los jesuitas se dejó de explotar el mate. Y el mate es una planta secreta. El mate, la semilla del mate tiene una cáscara muy dura y solo la puedes sacar con la caca de unos pájaros, como el pavo, por ejemplo, o la tortola. Unos pájaros con las acidas de su caca, la cáscara de la semilla desaparece y recién se puede plantar. Y Bonpland encontró la forma de hacerlo de forma química, con un baño de potasio. Pues ahí se podía empezar de nuevo la cosecha del mate de forma industrial. Pues Bonpland tiene una gran importancia en la historia del cultivo del mate. ¿Entiendes? Y después la tercera mujer es una correntina, Victoria Cristina. Porque después pasa a la Argentina. Sí, pasa, pero él no quería salir, estaba tan feliz que no quería salir de su cárcel. Y se casa, esta vez sí se casa, y tiene 4 hijos con ella, es la mujer más importante de su vida, es una criolla victoriana Cristaldo de Corrientes. Pero Bonpland seguía herborizando, Bonpland seguía explorando, Bonpland seguía viajando y se iba solito. ¿Y nunca volvió a Francia porque no quiso hacerlo? No, era un caso extraordinario Bonpland. Y la correntina se puso furiosa, porque el tipo tenía 75 años y seguía portándose como pendejo, viajando por todas partes. Claro. Y no se van a creer, chicas, no se lo van a creer, pero en algún momento vuelve de uno de sus viajes a Uruguay o a Brasil, porque viajó mucho por todo el Río de la Plata, y dice, ahora se acabó. Somos la vergüenza de todo Corrientes, porque además era una familia ilustre de Corrientes, y la pobre victoriana tenía el marido francés de 75 años que viajaba por todas partes y no tenía asidero, no había forma de pararlo. Bonpland viajó hasta el último año de su vida. Y pues, no se van a creer, la victoriana no solo lo deja, sino que le deja los 4 hijos y le dice, bueno, ahora ocúpate de tus hijos, ya no son míos. Eso es tremendo y excepcional en el caso de una mujer. Pues Bonpland tuvo que criar a sus hijos, pero ya era medio viejo y no pudo. Y confió a 3 hijos a la familia Perichon, unos franceses de Corrientes, y la última, Carmen, se quedó con ella. Tenía 14 años y fue la última compañera de su vida, su hija, Carmen. Pues es un hombre de mujeres. Esta mañana, aquí en Perspectiva, estamos viajando a la Sudamérica del siglo XIX. Nos está visitando Éric Curtés, novelista y etnolingüista francés, que llegó a Montevideo a dar una charla sobre 2 aventureros y exploradores de los 1800, Amado Bonpland y Guido Boggiani. Junto a él está Ana Ribeiro, que lo trajo como invitado para dar esta charla que hoy tiene en la Universidad Católica, donde
va a dar para profundizar, ¿no? Sobre estos temas. Sí, porque va a Ahora tener nos queda más tiempo corto. que el de la Sí. radio y una instancia, como es parte del ciclo Backstage Libros, que los oyentes de En Perspectiva lo conocen bien porque siempre pasamos la Sí. invitación. En el ciclo Backstage no hay presentadores que presenten al autor, sino que el autor cuenta su pesquisa, su obra, su investigación, cómo la hizo y el por qué. Él habla solo en primera persona, salvo un saludo de medio segundo formal que yo hago al iniciar. Y Y después luego hay una charla, ¿no? instancia de charla, de preguntas, porque a mí me parecía tan pasivo el rol de la gente que va a las presentaciones, entonces dije, no, denle la voz y la palabra. Entonces, en ese formato, la verdad que es muy disfrutable y ahí sí, Eric va a tener 45, 50 minutos para exponer y luego una instancia de preguntas, intercambios con todos los invitados, porque es abierto a todo público, y con los alumnos que siempre van, los futuros periodistas que se sientan allí, libreta en mano. Así que, bueno, es una instancia muy abierta y muy placentera siempre, que supongo que con estos aventureros, empezando por el disertante y luego por los autores, calculo que va a ser muy disfrutable. 19 horas en la Pasemos sala a esta. Bauzá de Universidad Católica. Perfecto. Hoy en la noche. Pero nos falta uno. Nos de los falta uno. protagonistas. Hablamos mucho de Bonpland. De hecho, había algún oyente que nos hacía notar. Bueno, recuerden la calle que está en Punta Carretas, acá en Montevideo. Es una calle chiquita, decía Rosario. Preciosa. Paralela es preciosa, a 21 es preciosa. de septiembre, pero angosta, chiquita, que no condice con la figura. Más allá Claro. de que Bonpland está más relacionado con el Paraguay y la Argentina que con nosotros, pero en definitiva con Artigas también. Pero Bueno, calle Boggiani no tenemos. Boggiani no Boggiani tenemos, no. ¿no? Qué Bueno, pena. hablemos de él, hablemos de este italiano también explorador que tuvo una diferencia en la época, ¿no? Con Bonpland. Son hombres que lo separan casi 100 años, ¿no? No, No. 50. Un poquito No- menos, no tanto. 50, está bien. Justamente quería empezar por eso, porque es muy importante, la filiación que hay entre los dos, porque en realidad Bonpland se muere muy viejo, en 1858, y Boggiani nace en 1861. Pues desde luego no se pudieron encontrar, pero hay una filiación muy clara. Son dos pioneros del americanismo, es lo que voy a demostrar esta tarde en la universidad. Y en la novela de Boggiani, otra vez una novela escrita en primera persona, Memorias apócrifas, Boggiani desde luego menciona a los exploradores que lo precedieron en el Río de la Plata y establezco una filiación clara, científica, entre Bonpland y Boggiani. Y La también diferencia entre- grande es que Boggiani ya trae la cámara fotográfica, por Sí, ejemplo. en los últimos viajes, sí, y de verdad, y uno es etnólogo y el otro no lo era, pero los dos se relacionan por el acercamiento al indígena, porque Bonpland también escribió notas sobre el guaraní, y por la transculturación completa que establecen con los pueblos indígenas, y con ese aspecto que es muy interesante en ambos aspectos, es que Bonpland se vuelve correntino y Boggiani se vuelve paraguayo. Boggiani participa en la fundación del Instituto Paraguayo a finales del siglo XIX. Está entre los fundadores con Pérez Acosta, con Manuel Gondra, y siendo italiano, ahí publican sus primeras notas etnográficas. Bonpland, según Mauricio Legeb, un gran antropólogo italiano, es el primer antropólogo, entre comillas, es el primer americanista. ¿Por qué? Porque el americanismo nace muy tarde, nace en Francia, en Nancy, en 1875, y Boggiani había empezado a trabajar de forma científica. Boggiani era un precursor de la etnología, manejaba muchos dominios, la pintura, la fotografía, la cerámica, la lingüística, y le gustó, entre todas las etnias con las cuales convivió, le gustó de suma manera una etnia, la etnia de los caduveos. ¿Por qué? Porque esos caduveos del Pantanal, que antes eran paraguayos, que después pasaron a Brasil en el Pantanal, eran excelentes artistas, y él era un pintor antes de ser un fotógrafo. Y decía que la cerámica y los tatuajes, y también la escritura, porque tenían una escritura medio rara que parecía jeroglíficos, demostraba que esos caduveos era un pueblo que habría sido en otra época sumamente desarrollado y que se relacionaba con los incas, y que quizás fueran incas prófugos, porque hubo muchos incas prófugos en todo el Chaco, sí. Y tenía un interés etnológico, pero antes de la letra, porque según Mauricio Legeb fue el primero en publicar monografías lingüísticas sobre los pueblos del Chaco, sobre los sanapanas, sobre los chamacocos, sobre los caduveos, sobre varias etnias. Y también fue el primero en recorrer muchos ríos de Paraguay que hasta ahora estaban sin explorar. Los mapas eran falsos, pues fue el primero en
publicar una cartografía lingüística en el Chaco. Pues es un monumento. El tipo es al mismo tiempo pintor, fotógrafo, pionero de la etnología. Pero tú me dijiste que además era el James Dean. Y sí, el James Dean. Bueno, ese es el James Dean de la etnología. Es el James Dean porque se muere a los 40 años. Claro. Y mal, además muere. Y de mala manera. Era muy guapo. Claro. Porque le pasan la factura por el hecho de la fotografía, que los indígenas entendían que era como robarles el alma. Bueno, esa es una de las hipótesis. Hay varias hipótesis. Bueno, la hipótesis de la fotografía es posible, porque de verdad que no había tenido problemas en los primeros viajes porque no llevaba la cámara. La otra tesis es que habría infringido el tabú. Los chamacocos, sus guías, le dijeron, nosotros no vamos a esta zona de los chamacocos bravos, los tumanás, porque eran dos grupos diferentes, y los bravos eran muy salvajes, y le aconsejaron que no pasara, y ese fue lo mismo, y habría infringido un tabú entrando en esta zona, porque ningún blanco había entrado ahí, en la zona de los tumanás. Y ahí se perdió, además, durante un tiempo no sabían qué había pasado con él, lo encontraron los restos después. Sí. Cancio encontró los restos al año siguiente. Italia mandó buscar sus restos. Y la tercera hipótesis, que para mí es la más valiosa a nivel novelístico, es que Bojani tenía una vida sexual muy completa, era bisexual, y tenía esposinas. Los chamacocos tenían un sistema de prostitución larvado, como en todas las etnias de América Latina, las etnias dominadas. Las mujeres prestaban su servicio en cambio de favores. Pues él tenía sus esposinas, era algo normal. Esposinas se decía así. Sí, es una mujer que venía a tu casa y en cambio de favores era como tu esposa. Por eso decía pequeña esposa, esposina. Y tenía también esposinos. Y bueno, me parece que incluso si los indios no conocían los celos, me parece que habría podido tener un problema y en todo caso era lo más valioso a nivel lingüístico, a nivel novelístico y al comienzo de la novela. El más romántico, digamos. Claro, romántico entre comillas. Y el comienzo de la novela es así. Bojani está haciendo el amor con una chamacaca en una hamaca paraguaya. Tiene que ser paraguaya, desde luego. Y viene otro indio celoso y lo mata con un porrazo así, en la sien izquierda. Lo matan como si fuera un venado, ¿entiendes? Era la porra que servía a matar los venados. Pues tiene una muerte muy fea, pero lo lindo es que se muere por amor. Se muere por amor al otro. Más allá de la relación que tenía con las mujeres indígenas o con los chicos, se muere por su búsqueda del otro, porque por eso es muy interesante a nivel etnológico, a él no le basta estudiar una etnia desde su gabinete, él se mete con ellos, convive durante meses con ellos y comparte amistad y amor. Pues la relación es completa, ¿entiendes? Y Bojani sí que puede hablar de los caduveos, porque lo vivió todo desde dentro, y su relación con Willy, que habría sido su novio, un joven caduveo muy lindo, hijo del teniente y del capitancillo, bueno, era una relación pura. Por ejemplo, en su diario de viaje nunca hay algo morboso o algo, no, es una relación de amistad extrema entre dos hombres que se quieren muchísimo y nunca se evoca la homosexualidad de forma directa. Pero bueno. Con quien muere, no, porque encontraron dos cadáveres, ¿no? A él lo matan junto a otro, ¿o no? Sí, con su guía, con Felipe el chamacoco, sí. ¿Y esas fotografías, Eric? ¿Quedó constancia de ellas? ¿Hay una colección de fotografías de Bojani? Sí. Bueno, la historia de las fotografías también es el primero en captar el alma de los caduveos y de los chamacocos sin forzarlos. ¿Por qué? Porque era su amigo. Pues saca una foto cuando conoce al personaje. Pues da su nombre, su etnia y rasgos de su carácter. Y es su amigo. Pues el indígena sonríe y entrega su alma. ¿Entendés? Por eso no creo en la hipótesis de que lo hubieran matado por el tema de la fotografía, porque si ves las caras de los indígenas están felices y estas fotografías etnográficas son las primeras. Y después en Buenos Aires hay un coleccionista que se apodera de las fotografías y que las publica bajo formato de colecciones etnográficas. Y es muy interesante porque es el primero que publica, que saca fotos de desnudos de indígenas. Y les voy a contar una anécdota graciosa. Pues cuando escribo una novela sobre un personaje, le abro su página en Facebook, como si estuviera vivo. Pues Bonpland tiene su página en Facebook y Bojani también. Y publico las fotos de desnudos. Y los de Facebook son unos estúpidos, porque hay cada cosa morbosa en Internet, pero sacaron
me cerraron la página. Te cerró la página. Sin por los previo desnudos. aviso, sin diálogo posible, porque aparecían los desnudos de indígenas. ¿Qué les parece? Tuve que volver a abrir una página de Bogiani sin integrar los desnudos, ¿no? Que parece mentira. Esa gente es muy cerrada, ¿no? No sé, no puede ser, porque son indios desnudos y vivían desnudos. No iban a taparlos para sacar la foto, ¿no? Ya que Además hace del ese esfuerzo siglo por XIX. traer a... Claro. Pero ya que hace ese esfuerzo por traer a Bogiani con su página de Facebook. A ver, les pregunto para cerrar Le a voy los a dar dos. un WhatsApp también. WhatsApp también. Esto va a estar bueno. Les pregunto a los dos, ya para cerrar y para invitar también a los oyentes, ¿no? ¿Qué importancia les parece que tiene hoy leer y estudiar a Bonpland y a Bogiani? Y bueno, la tremenda lección que nos dan de la búsqueda y del encuentro con el otro, porque nosotros vivimos totalmente apartados del otro, cada vez más individualistas, más encerrados, ¿no? Y esa capacidad de integrarse en comunidades totalmente diferentes, de volverse correntino en el caso de Bonpland, y de volverse medio indio, por eso el título es El Blanco Indio en el caso de Bogiani, y de volverse paraguayo y de participar en los fundamentos de la nación paraguaya. Bueno, es una lección para todos nosotros, porque de verdad, ¿qué hacemos? Estamos todos ya con el celular, no hablamos cara a cara, no intercambiamos, ¿no? Es muy feo. ¿Y pues. usted en qué se ha vuelto? Porque más allá del tonito francés, también tiene un americanismo marcado, ¿no? Y sí. Yo soy medio tucumano, medio paraguayo y medio charentés, como Bonpland, de Charente marítimo. Y mi español no es castizo, mi español tiene varias influencias. Además tengo la nariz medio tapada, no sé qué tal pasaría, pero bueno. Salió bien. Gracias. A mí el valor yo lo veo por este lado. La palabra clave la dijo Eric al principio, dijo americanistas. Nosotros como continente demoramos mucho en ser moldeados y nos moldeó mucho la mirada del otro, en este caso el otro, el europeo que viene, que se apropia como puede, y termina muchas veces siendo almuerzo de alguna tribu, pero que hace su aventura en base a enamorarse del continente y en base a describirlo, a inspeccionarlo, a diagnosticarlo, a inventariarlo, sus plantas, su gente. Entonces, todos esos americanistas, todos esos viajeros, es la pasión que comparto con Eric. A mí siempre me han parecido fascinante porque son quienes nos moldearon primero, quienes nominaron, quienes nos dieron una imagen. Entonces, saber de esos viajeros que parece que son solamente exóticos es todo lo contrario, es saber de nosotros mismos. Es tan así, Ana, que yo recuerdo una cantidad de escritos que leí de mi padre, en los cuales justamente los testimonios de estos viajeros que venían de Europa, de una realidad bastante diferente, pero que quedaban cautivados. Hay descripciones de Montevideo que no lo han hecho los montevideanos, están hechos más allá del grabado, que ya de por sí eran fantásticos. Las descripciones de cómo se vivía en esta aldea en ese momento está hecha por viajeros que venían de lugares muchísimo más adelantados que nosotros y que les quedaron fascinados por estas realidades. Eso es lo que te puede llegar a extrañar hoy, pero me parece que a los efectos de nuestro autoconocimiento fue fundamental cómo nos vieron desde afuera. Queda hecha la invitación, entonces, si quieren escuchar más de Eric Curtés, novelista y etnolingüista francés, bueno, hoy a las 7 de la tarde tienen la oportunidad ahí en la Sala Universidad, Bauzá de la Universidad Católica. Ahí los espera entonces y le pueden hacer preguntas. Todas las que quieran. Eric, gracias. Muchas gracias a vos. gusto. Un placer conocer Ana, las gracias chicas. también. Gracias, hasta el viernes. Hasta el viernes.